Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 17. 18 tal vez. Y leo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya lo encontraron todos mis hermanos? ¿Alguien no lo ha encontrado y le ayudamos? ¿Ya? Si un hermano, si usted hermano mira que alguien no haya encontrado la porción bíblica, y dice la palabra del Señor propiamente el hermano Juan. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios está en él o habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Señor. Esta es tu palabra para nosotros hoy, y nosotros no tenemos queja contra ella ni contra ti. Humildemente nos disponemos para escuchar tu voz, y te pedimos, Señor, permite que este sea un alimento nutritivo. Permite que tu palabra esta mañana sea honrada en estos corazones hambrientos y sedientos de ti, porque te necesitamos, Señor. Oramos en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, pastor hermano. Siéntense, por favor. Enemigo visiblemente oculto es el tema que les quiero compartir en esta mañana, y que suena como un poco contradictorio, pero ustedes entenderán de qué se trata lo que les quiero compartir en esta mañana, y con el favor de Dios continuar dentro de 15 días. Todos aquí están enterados de las noticias en nuestro país, ¿cierto? ¿Aló, iglesia? ¿Estamos aquí? Cuando uno pregunta, merece una respuesta. Yo le estoy preguntando, ¿están enterados de las noticias en Colombia? ¿Sí? Y es probable que una de las historias más conocidas, sonadas por estos días, sea la que tuvo origen hace algunos 3 años y que hoy sigue despertando todo tipo de comentarios,
y como si fuera poco está en boca de la opinión pública. Hago referencia a los hermanos Leal. ¿Recuerdan esa historia? Los hermanos Leal. Johnny Leal y su hermano, uno mató al otro, es decir, un fratricida. Y se hace más sonoro porque aunque allí hubo dos víctimas, la mamá y un hermano, la noticia suena siempre es porque un hermano mató a otro hermano, o sea, un fratricida. No es señalado tanto por matricida, sino por fratricida. Matricida es el que mata a su mamá, fratricida es el que mata a un hermano. Y aunque el tema que quiero compartir con ustedes no se trata de los hermanos Leal, faltaba más, sí quiero echar mano de esa historia que tanto ha dado que hablar para hablar de otros dos hermanos conocidos en la Biblia como Caín y Abel. Y esta historia ampliamente conocida del libro de Génesis también es probable que fue vista y sea vista como el trágico suceso que nos escribe Moisés en el Génesis en el capítulo 4, donde Caín le arrebató la vida a su hermano Abel, convirtiéndose así en el primer asesino en la historia de la humanidad. Caín, ¿le suena ese nombre? ¿Le suena ese nombre? Su nombre se convirtió en un sinónimo de problemas. Y aún en algo que estigmatiza. Cuando alguien mata a un hermano, y esto se está volviendo muy común, lo primero que se piensa es en Caín. De hecho, aún no conozco a nadie que haya nombrado a su hijo Caín en honor al primer hijo de Adán y Eva. ¿Ustedes conocen algún Caín? Yo conozco hasta un Goliat. Hay un joven de Teleantioquia, Álvaro Goliat. No sé el papá qué pensó, si lo quiso ver muy grandote, pero seguramente el papá conoció el principio de la historia, pero no el final de la historia. Esto no lo digo con sorna, con todo el respeto, estoy haciendo simplemente una ilustración. Y me parece interesante que el único evento del Antiguo Testamento que es mencionado por el apóstol Juan en todas sus cartas, primera, segunda, tercera, es el relato bíblico de Caín y Abel. Él no habla más del Antiguo Testamento, sino precisamente de esa historia. Y Juan nos va a anunciar y nos va a decir a todos los creyentes, a partir del momento en el que él escribió esa carta, hasta el último creyente que llega hoy al rebaño del Señor, en este caso a íntima devoción. Han mencionado a un niño en esta mañana, a Donaldo, es un niño. Juan nos está diciendo a todos los creyentes que una de las marcas o de los sellos o de los logos, o cómo se llama más mi hermano Omar, sello, logo, tipo, bueno, ¿cómo? Marca de un cristiano es que su vida no se debe asimilar a la vida de Caín. Quiero invitarles, hermanos, para que inicialmente observemos algunos rasgos. Vamos a perfilar a Caín. Y usted tiene su Biblia abierta allí en Primera de Juan capítulo 3, en los versículos que acabamos de leer. Y Juan básicamente va a subrayar tres rasgos de Caín. El primer rasgo de Caín es su condición asesina. El apóstol Juan comienza el versículo 11 de la siguiente manera: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y paremos por un momento antes de meternos en Génesis y estudiar a Caín y Abel. Eso seguramente es una tarea que ustedes van a hacer en su casa. Lo encuentran en el capítulo 4 de Génesis. Pero Juan
está escribiendo este mensaje o está iniciando esta carta diciendo, este es el mensaje. Mire cómo empieza. Este es el mensaje que han oído desde el principio. Y mi deseo en esta mañana, hermanos, es ser lo más preciso posible, pero si no me equivoco, esta palabra traducida mensaje aparece en el Nuevo Testamento solo 2 veces, y las 2 veces se encuentran en la primera epístola de Juan. Y Juan no se está refiriendo a un sermón cuando dice mensaje. Juan no se está refiriendo a un discurso ni a una predicación, sino a la responsabilidad básica que debe tener cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Amarnos unos a otros es la obligación y es el sello distintivo de cada hijo de Dios, llamado también cristiano. Muchos se llaman hoy cristianos, pero en los próximos miércoles les hablaré con el favor de Dios qué realmente quiere decir cristiano y si realmente los que dicen ser cristianos lo son o no lo son. Y quizás usted ha estado en un concesionario de autos. ¿Quiénes han ido a un concesionario de autos alguna vez? ¿Se ha enamorado usted de algún vehículo allí? Sobre todo los caballeros. Las damas, más que todo, son en las boutiques y en donde hay joyas y lencerías. Pero a mí particularmente me llama mucho la atención las vitrinas de autos, no porque esté ambicionando uno, y francamente una de mis debilidades son las herramientas. Yo soy feliz parado en las puertas de las ferreterías. Tengo destornilladores los que quiera, tenazas, hombresolos, lo que quiera. Lo curioso es que cada vez que los necesito no sé dónde están. Eso es lo curioso. Pero seguramente a usted le han mostrado qué hacen los vendedores hoy de vehículos, y más ahora. Le muestran el vehículo, a ver, una marca, digamos la marca Íntima Devoción, para no ir a mencionar marcas aquí ahora. Y le dicen, estos automóviles están desde 3,522 pesos. Y la gente dice, wow, vamos a comprar un vehículo, están a 3,522 pesos. Pero se les olvidó que hay una palabrita incrustada allí, desde. O sea, le están diciendo que el vehículo es básico, o sea, que viene pelado. No viene sin vidrios eléctricos, no viene sin aire acondicionado, viene sin los lujos. Por eso dice desde, y ya empiezan las series. Estaba viendo en estos días las series de Kia, y hay un Kia que es muy común ahora, que es el Picanto, y eso tiene Kia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Y uno dice, ¿cuál será el mejor? Y va uno a ver, y es un tornillito de más, pero eso le aumenta el precio. Entonces, a uno le están ofreciendo un vehículo, y el vehículo tiene 4 ruedas, un volante. Si quiere un levantavidrios eléctrico, eso es opcional y empiece a sumar, porque eso no está en el equipamiento. Los asientos de cuero y los techos corredizos no son parte del equipamiento básico, o sea, el sunroof que conocemos. Lo que el apóstol Juan está diciendo aquí en el versículo 11 es amarse unos a otros, y nos está diciendo que esto no es una opción de tantas que puede haber como los automóviles, que esto no es una opción extra o adicional, algo que usted podría agregar a su vida como le agregaría a un automóvil que compró solamente básico.
y eso le va a costar más dinero. Esto es un mensaje exclusivamente para cada creyente en Cristo Jesús. Este es el mensaje básico y no admite más. Palabras más, palabras menos, lo que el apóstol Juan está diciendo es el amarnos a unos a otros, y esto debe ser considerado como el equipamiento básico de la vida de cada uno de nosotros. De hecho, él lo está diciendo en tiempo presente. Este es el mensaje, no dice que oyeron ni que van a oír, sino que han oído. Mírenlo bien, este es el mensaje que han oído. O sea que esto debe ser una acción continua y habitual, el amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor no es un techo corredizo como los de los centros comerciales o de la plaza de toros, que puede abrir cuando hay buen clima, y es más como el timón que lo mantiene como el timón del vehículo que lo mantiene a uno en el carril por donde uno debe ir. Estaba viendo unos videos ayer de un bus de servicio público en las regiones del Tolima, y la gente está protestando porque aunque va atiborrado de pasajeros, el hombre va por la izquierda cuando la línea es continua en la vía. Y la gente está diciendo, por Dios, ¿qué está haciendo este hombre? Es como si ese vehículo fuera sin timón o si fuera sin conductor. Así que lo que Juan hace después de mostrarnos, de escribirnos, es cómo se ve una vida que se ha descarrilado y está por caer a un precipicio. Y estas son las características de Caín que lo llevaron a la ruina y trajeron mucha tristeza a la humanidad en su momento. Estas son lo opuesto a lo que nuestras vidas deberían representar. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Yo soy medianamente despistado y paso desapercibido, me pasan muchas cosas, pero he venido teniendo una centralidad, y no porque la haya tenido, no la haya tenido en otra ocasión, pero ahora la tengo más acentuada con respecto a ustedes, mis amados hermanos. Ayer tuve la oportunidad de estar en el encuentro de jóvenes, maravilloso. Me sentí muy ministrado por el mensaje que les compartieron y por la actitud que ellos asumieron. Pero también mientras oraba por ellos, estaba pensando en este rebaño que el Señor nos ha confiado que pastoreemos. Alguien, la hermana Mariana Moreno Ruiz, el pastor nos presentó un audio de ella, y la inspiración mía se basa en cómo ella empieza su día hasta que termina y regresa a su casa, desde antes de salir de su casa hasta que regresa nuevamente. Y aunque esto, repito, lo he tenido presente, lo he venido acentuando mucho más. Las veces que el metro no funcionó, las congestiones, los insultos, las incomodidades, el invierno, el verano, la escasez, la enfermedad, la productividad, la infructuosidad, la frustración, el triunfo, todo lo que cada uno de ustedes pueda vivir. Y aunque oro por cada uno de ustedes y sé que eso lo hace toda la familia pastoral, ayer fui muy conmovido al pensar y tuve presente a personas como el hermano Jorge Soler, como el hermano Carlos Mauro Suárez, como el hermano Omar Jaramillo, como el hermano Juan Molina, tan cercano a esta familia. Tuve presente a Gabriel Gómez, tuve presente a Mario Correa, te tuve presente a ti, Johnny, y en fin,
a la mayoría, pero puedo mencionar estos ahora. Cómo cada uno está sorteando todos los días su propia situación, viviendo su propio dolor, o gozando de sus propias alegrías, logros y triunfos. Y solamente quedé simplemente humillado en la presencia del Señor para decirle: Señor, cuida a tu iglesia, ayuda a cada uno, porque si el Señor no está de nuestra parte, nos van a tragar vivos. Y ahora en la alabanza, el Señor me mostró un texto que no está aquí ahora en el estudio, pero no sabía cómo buscarlo en el Google, darle una palabra clave, y finalmente le dije a Marlene, ¿cuál es ese texto? No podía hasta que finalmente lo encontré y vi lo que se preocupa un pastor y lo que se debe preocupar un pastor por su congregación. Hoy tenemos 21 años en los que ustedes han sido alimentados, 21 años en los que han sido fortalecidos, 21 años en los que han sido aconsejados, 21 años en los que han recibido consejería, 21 años en los que han sido abrazados. Yo no sé cuántos abrazos he dado yo en estos 21 años. Francamente, no tengo la cuenta. Y Pablo está diciendo de la siguiente manera: he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Y dice en el versículo 30, si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. Entonces, es esa responsabilidad. Hermanos, créannos o no, les amamos. Y no deseamos que a ustedes les vaya mal, deseamos que siempre les vaya bien. El pastor estaba haciendo una oración muy inspirada en esta mañana, en la cual nos está haciendo un llamado, mientras le oraba a nuestro Padre Celestial, nos está haciendo un llamado a que no perdamos la fe. Porque ¿cuántos creen que la palabra del Señor es de estricto cumplimiento? Yo lo creo así. Y en el Salmo nos está diciendo, no una vez, sino varias veces, que la gente se preguntará, ¿qué ha hecho el Señor con ellos? ¿Sabe para ese momento a quién se está refiriendo el escritor? Se está refiriendo a los tiempos de crisis. Y el Señor inspira al salmista para que nos enseñe a nosotros que no debemos temer por las crisis, que no debemos amilanarnos, que nuestras fuerzas no se deben ver menguadas y nuestra fe mucho menos debilitada, porque la respuesta ante las naciones y ante los pueblos que están esperando algunos ver nuestra caída siempre será: nuestro Dios ha hecho con nosotros maravillas y por eso estamos alegres. Alabado sea el Señor. Así que si hay amor de aquí para allá, hermanos, debe haber reciprocidad para ustedes y debe haber amor de ustedes para nosotros, y de eso no tengo la duda. Sé que ustedes nos aman. Si así no fuera, no estaríamos aquí predicando la palabra del Señor. O sea que el versículo 11 dice que nos amemos unos a otros, pero en el versículo 12 el apóstol Juan va a decir algo muy contundente: no seamos como Caín, que por ser del maligno
asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, Caín no podía soportar bajo ninguna circunstancia la vida piadosa y santa de su hermano. Eso se volvió insoportable para él y lo asesinó, dice el apóstol Juan. La palabra traducida para asesinar solo aparece aquí y en el libro de Apocalipsis. Es un verbo que se refiere a matar de forma violenta y sin causa. Asesinar es la palabra hebrea para decir mató a un inocente sin ninguna causa. O sea, cuando el Señor le está reclamando a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy el celador de mi hermano? Y el Señor le dice, la sangre, en el hebreo original dice es las sangres, no la sangre, sino las sangres, hablando el Señor de las generaciones que no pudieron provenir de Abel. Se estaba matando la justicia desde el principio. Se estaba atentando contra la santidad, pero como Dios llama las cosas que no son como si fueran, inspira al escritor de los Hebreos para decirnos que el sacrificio de Abel todavía está vigente y está hablando y sacando la cara por Abel. En la traducción griega del Antiguo Testamento, que conocemos como la Septuaginta, que fue traducida antes del nacimiento del Señor Jesús, esta palabra era usada cuando un sacerdote le cortaba la garganta a un animal para ser sacrificado. Ustedes han visto el sacrificio de un cordero. Hay videos muy conmovedores. Esa era la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento. Y a lo mejor está insinuando que Caín usó el mismo cuchillo que Abel había usado para preparar sus sacrificios a Dios, para cortar la garganta de su hermano en la violenta lucha que terminó en la muerte de Abel. Son dos personas. Note usted que Caín era un hombre sedentario, mientras que Abel era un hombre nómada. ¿Por qué? Porque el uno cultivaba la tierra y no se movía de su zona. El nómada tenía que estar con su rebaño de un lado para el otro, buscando cuidarlos y buscando también el pasto para darles. O sea que las características de Caín incluyen su acto exterior del asesinato. Pero note lo siguiente también, otra característica que había en Caín, y era el rasgo oculto del odio. ¿Por qué? Porque es que Caín odiaba a Abel. Y ese odio fue alimentado por años y eventualmente el odio que había guardado en su corazón salió a la luz en el acto del homicidio. En otras palabras, mis amados hermanos, el asesinato está en el corazón antes de que esté en las manos. Observemos la progresión de los versículos del 13 al 15. Mire esto. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Y esto incluye padres a hijos, esposos a esposas y viceversa. ¿Sabe por qué hay muchos hogares que están fracasando y que están viviendo un eterno infierno? Porque se están odiando los cónyuges y eso está trascendiendo a los hijos también. No es mi hermano el que tengo allí, el que tengo acá, el que tengo acá, el que tengo allí, el que tengo allá.
al que se está refiriendo la Biblia también es mi hermano, el que convive conmigo, el que está bajo un mismo techo conmigo. Un muchacho al cual tuve la oportunidad de conocer, un buen cristiano, entre otras cosas, de buen testimonio, diligente, santo. Él había contraído matrimonio con una niña, en su momento la conocí también, a su papá, esa familia la conocí yo. De un momento a otro echaron a Jesucristo de ese hogar, no por él, sino por la joven. Y ella lo maldecía, y ella le mojaba la ropa para que él se fuera con su ropa mojada a trabajar. No le empacaba su lonchera, no lo atendía, lo maltrataba, lo maldecía. Y en una mañana, cuando él salió para el trabajo, en una de las pendientes del barrio Manrique, un carro lo atropelló y lo mató. Saben, la vida de esa joven nunca volvió a ser igual, porque la tragedia la acompaña hasta este día. Según cuentan los testimonios, ella ese día lo insultó fuertemente y lo maldijo y le dijo, ojalá no regresaras aquí. Y efectivamente no regresó. Eso es asesinato, porque había odio en su corazón. Y eran esposos. Ahora, esto no significa que el asesinato sea el pecado imperdonable. El asesinato, tal cual como cualquier otro pecado, fue pagado por Jesucristo en la cruz, y quiera Dios que Jesucristo venga a intervenir en las familias de la iglesia para que los hogares sean remansos de paz como testimonio a los que nos están rodeando. Sin embargo, es imposible que Dios perdone el pecado de asesinato si el asesino se niega a arrepentirse y a confesarlo. Y seamos cuidadosos también, hermanos. Juan no está diciendo que uno tiene vida eterna al amar a otras personas. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que la evidencia de que tenemos la vida eterna es que amamos a otras personas, especialmente a los hermanos, esto es, a aquellos que son parte de la familia de Dios, junto con usted, íntima devoción. Porque créanme, hay hermanos que aman más al mundo que a los mismos hermanos de la iglesia. Tratos como, es que allá es pura hipocresía, es que allá es pura falsedad, es que allá son unos rezanderos, es que allá en esa iglesia no hay nada que tenga que ver con el evangelio. Que el Señor nos blinde con su Espíritu Santo ante semejantes flechas, que se cumpla el Salmo 91, que aunque disparen dardos contra nosotros, el Señor los eliminará y los neutralizará para que eso no llegue a esta iglesia particularmente. Alabado sea el Señor. El apóstol Juan dice aquí en el versículo 14, hemos pasado de la muerte a la vida. Literalmente, hemos dejado el reino de la muerte, esa a la cual le tememos tanto, y ahora pertenecemos al reino de la vida. Por lo tanto, el odio y el asesinato pertenecen al reino que está siendo dominado por Satanás, quien es un asesino, y el Señor lo describe más profundamente. El Señor Jesús es un asesino desde el principio. En Juan 8:44, el mismo que escribe la epístola donde estamos ahora, está diciendo el Señor, le está diciendo a los judíos que lo estaban confrontando, que lo estaban atropellando, que lo querían matar antes de tiempo. Ustedes son de su padre el diablo, de su padre, el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira, sabe
¿Cuál es el origen de la mentira? Satanás. El Señor lo está aquí desenmascarando. Es decir, lo que el apóstol Juan nos está comunicando aquí es que somos más como Caín y el reino de la muerte cuando nos odiamos los unos a los otros, y somos más como Cristo y el reino de la vida cuando nos amamos los unos a los otros. Y encontramos algo sorprendente en este pasaje, y es que Dios evidentemente compara el asesinato con el odio, lo que significa que Dios no toma como responsable no solo por las acciones de nuestras mentes, de nuestras manos, sino por las actitudes de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Él mismo lo dijo. Del corazón, ¿qué es lo que fluye? Del corazón, ¿qué es lo que sale? Malos pensamientos, adulterios, todo lo malo. Diga conmigo, mis amados hermanos, las acciones y las actitudes pueden ser igualmente destructivas. Y el odio es una de las características clave del mundo. Hoy se vive odio, se transpira odio, se respira odio por todas partes. Casos absurdos, casos insólitos. Esposos matando ya a sus esposas, esposas matando a sus esposos, hijos matando a los padres, padres matando a los hijos. Y qué miedo pensar que con la boca y con el corazón nosotros como hermanos nos estemos matando los unos a los otros, con actitudes, así sea con gestos como estos, con el respeto que ustedes me merecen, iglesia, con gestos como que pasa un hermano y recordemos lo que dice el versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece o los odia. Es decir, no se extrañen si el mundo los odia, porque lo hará. Hay gente que dice, no, es que a mí me va mucho mejor con los impíos, con los pecadores, con la gente del mundo. Eso es una mentira del diablo, que eventualmente se infiltran en el pueblo de Dios algunos que dicen ser pero que no lo son, es otra cosa. Y dirán, es que ustedes son egoístas. ¿Sabe cuál es la prevalencia del pueblo de Israel? La cooperación que hay entre ellos mismos. Cómo se apoyan entre ellos mismos para sus empresas, para sus negocios, para la solidaridad. No se extrañen si el mundo los odia. Hermanos, el mundo nos odia, pero nosotros no debemos responder con esa misma actitud, sino que si somos amados por Dios, si amamos a Dios, debemos ir a decirle a la gente, aunque tú me odies, yo te amo porque aprendí de Cristo Jesús, de que Él te ama a ti y por lo tanto yo no puedo hacer menos de amarte a ti también. Se supone que los cristianos son los mejores ciudadanos, que nosotros obedecemos el mandato de Dios de cumplir con su palabra. Ahora en esta época que se avecinan los impuestos, que nosotros deberíamos ser los primeros en pagar los impuestos y cada vez que lo hacemos no decir, ahí voy a pagar esos impuestos para que sigan robando. El problema no es ese. El problema es que nosotros debemos mostrar un nivel de ciudadanos distinto a como lo está mostrando el mundo. Debemos vivir vidas de humildad, debemos vivir vidas de sacrificio, debemos vivir vidas de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué será que el mundo odia a los cristianos? ¿Sabe por qué el mundo odia a los cristianos? Por las mismas razones por las que Caín odiaba a su hermano Abel. Y esto me lleva fácilmente a concluir que hay por lo menos 3 razones por las que el mundo odia al creyente en Cristo Jesús. Entiéndase, lo odia a usted
y me odia a mí. La primera es por la forma en que vive o en que el cristiano vive. La vida íntegra del cristiano indirectamente, ¿sabe lo que está haciendo? Condenando a todos los que están alrededor nuestro. Así nosotros no hablemos, así nosotros no estemos diciendo nada, así no nos pronunciemos contra nada. Si vivimos una vida íntegra, indirectamente eso está condenando a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y sabe cómo se logra vivir una vida íntegra? Con una sola palabrita, que es santidad. ¿Y qué es santidad? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de nuestra conducta. Santidad es estar de acuerdo con Dios y en desacuerdo con el diablo. Santidad es dejarnos guiar por el Señor y caminar al paso de Él. Santidad es aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y eso va a traer reposo para nuestras almas. O sea que una vida de pureza, si usted vive una vida de pureza, eso va a producir respeto. Pero por el otro lado, eso va a provocar celos y en nosotros una convicción interna de su pecado. La forma en que los cristianos viven literalmente expone, divulga, denuncia la corrupción del mundo a su alrededor. No solo eso, el mundo odia al creyente y lo odia precisamente porque es un denunciante silencioso de todo lo que hay alrededor. No sé si a ustedes les pasa, mis amados hermanos, que alguien se les ha acercado y les ha dicho: yo veo en usted algo distinto, algo especial, algo extraño, dígame qué es, porque yo quiero ser y vivir como usted. Así que, mis amados hermanos, nos odia la gente por la forma en que nosotros vivimos, pero también nos odia la gente por el evangelio que nosotros estamos creyendo. Nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad. Nosotros no creemos en el evangelio de estar asaltando a la iglesia y abusando de ella a través de los dineros y de otras circunstancias. Lo he dicho una y mil veces y lo comparto en las reuniones pastorales. Nosotros no somos los señores de la congregación, nosotros somos los pastores de la congregación y solamente intervenimos en sus vidas cuando ustedes nos abren su corazón para pedirnos un consejo o una consejería. O si los vemos que van para el abismo y que inocentemente se van a despeñar, hacemos el esfuerzo por desgarrarnos nuestros músculos para echarles mano, para que no se vayan a perder ni vayan a caer víctimas de las tramas del enemigo. Creemos el evangelio que Dios inspiró a sus santos hombres y que se circunscribe a lo que encontramos en la Biblia. Nada más. Hermanos, estén alerta, porque se están levantando hombres otrora reconocidos en la ciudad de Medellín y en la República de Colombia, que van a los Estados Unidos, se bajan del avión, viven unos días allí o unos meses y vuelven diciendo que el Señor les reveló un nuevo evangelio y que este evangelio es obsoleto. Eso es una de las blasfemias y las mentiras más grandes que jamás yo haya oído. Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante o penetrante que toda espada de dos filos, que tiene que ver con nuestra formación nueva en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, muchos nos están llamando religiosos porque no pertenecemos a esos movimientos de proclámalo y recíbelo, o de la fe en la fe, o del positivismo, o que están, mire hermanos, hace días les hablé de una hermana, no sé si todavía vive,
Esa hermana era hasta cansona, hasta irritaba, porque uno en la jerga popular nuestra, nosotros decimos el carrito, la casita, el apartamentico, un kilito. Y ella me decía, pastor, deshágase de ese lenguaje porque si usted pide un kilito le van a dar. Y yo le decía, ¿qué diferencia hay entre un kilito y un kilo? ¿A cómo los quesitos? A 1.000 pesitos. Y los quesotes a 1.000 pesotes. Sigue siendo lo mismo. Nosotros creemos en el Evangelio de Cristo Jesús, como lo cantamos en esta mañana. ¿Y sabe ese Evangelio qué nos dice? Que Jesucristo se hizo hombre, que Él padeció, que Él entregó su vida en el altar de la cruz, que Él por el Espíritu Eterno resucitó, que Él ascendió y que Él viene por segunda vez. Lo demás es basura. Yo creo en el Evangelio que habla del pecado y de la redención. A mí que no me vengan con cuentos de qué lenguaje debo utilizar, de positivismo, porque saben, mis amados hermanos, en el positivismo está el diablo también haciendo milagros. Yo creo en nuestro Evangelio que habla de la condenación y de la justificación, es decir, que llama al pan pan y al vino vino. Yo creo en nuestro Evangelio que habla del peligro del infierno, pero también de la promesa del cielo. Yo creo en nuestro Evangelio que es exclusivo y no da lugar para otros dioses u otros caminos a Dios. Yo creo en nuestro Evangelio que no es una de muchas creencias, sino la única fe verdadera. Yo creo en nuestro Evangelio que declara como falsa a toda otra religión y no ofrece otro camino a Dios el Padre, sino a través de Jesucristo. Y quiero hacerles, y quiero que lo dejen allí porque algunos hermanos están copiando. Pero vamos a hacer un viaje alrededor del mundo, así sea imaginario. ¿Cuántos quieren viajar conmigo? ¿Nos subimos ahora? A ver. Vamos, 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 vamos. Viajamos, vamos, vamos. Hágalo realidad o en su intensa imaginación. Pero viajemos a Irán, viajemos a Pakistán, viajemos al sur de Asia, viajemos al norte de África, viajemos a Corea del Norte, viajemos a Arabia Saudita, viajemos a Bután, viajemos a Afganistán, viajemos a Laos, viajemos a Uzbekistán, viajemos a China, viajemos a Sudán y usted va a descubrir la realidad que no representan en las noticias o los diarios. Que aquellos que se convierten al cristianismo lo hacen a costa de sus propias vidas. Y aquí, mis amados hermanos, nos están presentando unos países maravillosos. Y solamente les menciono algunos. Aún en Israel están los judíos hermanos nuestros caraítas, que están siendo amenazados por sus propias familias, porque secretamente siguen, muy al estilo de José de Arimatea y de Nicodemo, están siguiendo a Jesús el Señor, porque tienen miedo de que sus propios familiares los denuncien y eso les trae la pena de muerte. La exclusión de la sinagoga, la exclusión de la sociedad, se quedan sin empleo, se quedan sin absolutamente nada. Y nos presentan unos países supremamente hermosos, pero la realidad es que hay unos hermanos nuestros allí que están creyendo en un evangelio como el que acabamos de ver en estas descripciones y que están corriendo peligro sus propias vidas, pero a ellos no les importa morir por causa de Cristo Jesús. Iglesia Íntima Devoción,
Hay cientos de misioneros secretamente en uno de esos países y ellos, entre otras cosas, arriesgan sus vidas y la vida de sus familias, porque si los atrapan estudiando la Biblia, no tienen una segunda oportunidad para contarlo. El mundo odia al cristiano por la forma en que vive, por el evangelio que cree, pero también nos odian por el futuro que nos espera. Influenciado por el mismo diablo y sus demonios, el mundo actúa como las garras de Satanás para aprisionar, para torturar, para desacreditar e incluso matar a aquellos que en las palabras de Jesucristo ya habían sido anunciadas, porque ahora mismo estamos heredando el reino de los cielos. ¿Sabe a quién tengo yo aquí al frente? Al frente tengo a los herederos del reino de los cielos. ¿Sabe usted quién es? Una heredera del reino de los cielos. ¿Sabe usted quién es? Una heredera del reino de los cielos. Por eso no podemos vivir con odios entre cónyuges, en los hogares, padres e hijos, como quiera que sea. ¿Sabe a quién tengo yo enfrente? A un heredero del reino de los cielos. A ustedes. Todos ustedes pueden decir con plena libertad en el nombre de Jesús y con la autoridad que da el Espíritu Santo, decir: yo soy un heredero del reino de los cielos. Alabado sea su santo nombre. ¿Lo está diciendo el pastor? No, lo está diciendo mi pastor. Yo tengo mi pastor, mi buen pastor me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted en esta mañana. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso es lo que está diciendo el Señor, lo dice mi pastor, que tiene un nombre. El pastor que tiene la iglesia más grande del mundo, su nombre es Jesucristo y usted hace parte de esa iglesia. En Apocalipsis, refiriéndose a nosotros los que padecemos persecución, Juan en el Apocalipsis escribe en el capítulo 12, versículo 10: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Versículo 11: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. O sea, yo tengo aquí al frente mío a los que han vencido, no por sus fuerzas, ni por su ingenio, ni por su capacidad económica, sino por la sangre del Cordero. Han vencido a Satanás, al acusador nuestro. Diga: soy más que un vencedor por medio de Cristo que me amó. Y es a nosotros mismos que el escritor a los Hebreos se refiere cuando escribe en el capítulo 11, versículo 38, en su primera parte: el mundo no merecía gente así. De manera que cuando los odien, cuando los insulten, cuando les cometan injusticias, no se deje rebajar al nivel que el mundo lo quiere rebajar. Simplemente con altura diga, con altura, con humildad también, diga: este mundo no me merece. Este mundo no me merece, pero no discuta con nadie, ni sea recíproco con el odio. Satanás, les doy esta noticia, hermanos, como para que estemos alerta. Satanás no es un buen perdedor. Él sabe que en un futuro a él le está esperando una condena segura y eterna, y que nosotros reinaremos con Cristo Jesús. Por eso nos odia,
Por eso está influenciando al mundo para que nos odie de la misma manera. El mundo odia a usted, me odia a mí por las mismas 3 razones que Caín odió a Abel. Porque la vida obediente de Abel dejaba en evidencia la vida desobediente de David, de Caín. Porque Abel, con la forma en que vivía, sin necesidad de decirle nada a Abel, le estaba dejando en evidencia lo que él transpiraba todos los días contra él. Porque la ofrenda de Abel fue hecha de la forma exclusiva que Dios había establecido, la cual nos estaba señalando, la cual estaba apuntando al sacrificio del Cordero de Dios, al Redentor, mientras que la ofrenda de Caín fue hecha como él quería. Una cosa es dar una ofrenda como Dios quiere y otra cosa es dar una ofrenda como yo quiero. Y de ahí que yo les hago un llamado, mis amados hermanos, cada que usted tome el sobre, y hago un paréntesis aquí. Cuando pedimos el nombre no es porque estamos fiscalizando quién diezma o no. Finalmente nosotros nos paramos aquí a ministrar sus vidas. Si usted diezma o no es su problema, no es mi dilema. Pero sí le quiero decir, cuando usted coja su sobre, diga: Señor, estoy presentando lo que tú quieres y no lo que a mi antojo yo quiero. Por eso deseo que esto que te estoy presentando a ti sea de tu agrado, sin importar lo que el mundo diga, porque el mundo dice que a mí me están robando, que a mí me están asaltando, que allá es un negocio, que los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que inspira el diablo al mundo. Pero usted debe tomar su sobre y decir: estoy presentándote lo que tú has demandado que yo te presente y no lo que el mundo me está diciendo que te debo presentar a ti. Gracias, pastora. Pedimos el nombre y su identidad. ¿Por qué? Porque esto va a una base de datos. Y esa base de datos tiene que concordar con la información exógena que presentamos al gobierno nacional. De ahí que cuando usted va a presentar su declaración de renta, tiene la oportunidad de decir: denme un certificado de las donaciones, porque eso va a contribuir a que mi impuesto baje, porque el gobierno da garantías a quienes hagan donaciones. No dice diezmos, sino donaciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, no es por saber ni por fiscalizar cuánto o quién diezma. Los que son testigos de esto saben que aquí, si lo hacen aquí en el templo, nosotros oramos y le damos gracias a Dios y dedicamos esos diezmos, pero los que envían los diezmos vía electrónica inmediatamente nos lo reportan. También les decimos: han sido dedicados de manera santa al Señor. Pastora, ¿está bien? Gracias, mi hija. Es que Caín estaba haciendo unos esfuerzos que creían. Él creía que lo estaban acercando a Dios, y lo que estaba haciendo él con sus propios esfuerzos era que lo estaban alejando de Dios. Y tercero, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Por eso es que lo odiaba. Y gracias a eso, él fue alimentado, pero por su odio, hasta que se convirtió en el primer asesino de la historia de la humanidad. Esto fue un homicidio premeditado, un homicidio con dolo. Y tenga muy presente, iglesia, que Caín no era un ateo, él era profundamente religioso. Mire cómo dice Génesis 4:2: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo 3: tiempo después, Caín presentó al Señor. ¿A quién le presentó? Al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Él no era un ateo. Luego hablamos de la generación cainita y lo que la humanidad le debe a esa generación y por qué la humanidad está como está. Versículo 4: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda,
Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. No se les haga raro, hermanos, que a lo mejor esta práctica se habría originado con el sacrificio expiatorio que Dios había hecho de su parte para sus papás. Los que conocemos la historia de Adán y Eva sabemos que antes que unas vestiduras hubo un sacrificio, y ese sacrificio lo hizo Dios. Dios había sacrificado animales y los había vestido con las pieles de esos animales después de que hubieran comido el fruto del árbol prohibido. Así empezó la práctica. Los sacrificios no fueron inventados por el ser humano. Estos fueron establecidos por Dios como una ilustración del Evangelio, donde un inocente, Cristo Jesús, muere en lugar de un pecador arrepentido, yo. Es que a Caín y Abel no se les ocurrió de repente hacer un altar de piedras. A ellos no se les ocurrió después matar y quemar un animal inocente encima de esta. La expiación no fue idea de Caín y Abel, fue idea original de Dios. En Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Iglesia, ¿quién mató a quién? ¿Quién mató a quién? ¿Usted es admirador de quién? Dígalo bien fuerte. Yo quiero invitarles en esta mañana para que por favor se levanten. Y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones empiece a fluir y a no dejarse extinguir. Hoy es un día muy especial para esta iglesia. El pastor lo ha dicho, 21 años no se cumplen todos los días. Muchos nos han dicho, pastores, los felicitamos, y nosotros de una manera muy noble les decimos, felicítese usted también. Le dije al Señor, Señor, ¿por qué has puesto este mensaje para mí en este día, 21 años de la iglesia? Y Él me dijo, porque es necesario que esto del amor los unos por los otros, la iglesia se lo tome en serio. ¿Dónde está tu esposo ahora? ¿Dónde está tu esposa ahora? ¿Dónde están tus hijos ahora? ¿Dónde están tus hermanos ahora? ¿Dónde están tus papás ahora? Hay una voz del cielo que nos dice a través de su palabra que al cielo no vamos a entrar ni como padres e hijos, ni como cónyuges, ni como hermanos de sangre, sino que al cielo vamos a entrar como hijos de Dios, hijos de un mismo papá, por lo tanto, hermanos. ¿Sabe quién es mi esposa? Aquí en la tierra eso es, pero para el reino de los cielos, al cual decimos nosotros pertenecer, ella es mi hermana. ¿Sabe quién es mi hijo aquí? Eso, mi hijo. Pero para el reino de los cielos, al cual decimos pertenecer, él es mi hermano. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Ustedes son mis hermanos. Y el llamado en esta mañana
es que si queremos impregnar al mundo del Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros, y algo más pesado todavía, como Dios nos ha amado. Cuando Él da un nuevo mandamiento, no es que sea nuevo, sino que nos lo está recordando, nos lo está diciendo, que no echemos al olvido por la familiaridad que nosotros tengamos, o porque hemos andado muchos años, 21 en este caso, que ya podemos inclusive tomarnos algunas atribuciones de mirarnos con indiferencia. Lo que el Señor está diciendo es que nos amemos los unos a los otros. Ayer, mañana, hoy. Ámense los unos a los otros, porque la pregunta sigue resonando desde el cielo en los labios de nuestro Creador. ¿Dónde está tu hermano? 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 Que puede ser, repito, tu cónyuge, tu hijo, tu pariente más cercano o el de más allá. Que nos amemos los unos a los otros y que no seamos como Caín, que por odiar a su hermano lo asesinó. Que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.